Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujer, Dinero y Libertad. En el primer episodio abrimos una conversación que muchas veces se evita, el dinero. Ahí fue cuando comencé a hacer preguntas incómodas en mi entorno más cercano de amigas y mujeres y descubrí algo que realmente no me sorprendió. Y es que muchas mujeres tomamos decisiones importantes sin información clara, confiando en otros, muchas veces en nuestras parejas o maridos, sin ver el panorama completo. Y entendí algo que me marcó profundamente. No era solo falta de información, era un silencio aprendido, heredado y normalizado. Por eso este espacio está dedicado a mi madre y a todas las mujeres que durante años han sostenido más de lo que deberían, simplemente porque nadie les enseñó a mirar su propio dinero. Hoy yo decido hacerme cargo de esa conversación. Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de Mujer, Dinero y Libertad. En este segundo episodio vamos a mirar algo que no siempre se ve a simple vista, pero que está tomando decisiones por nosotras todos los días. Vamos a hablar de cómo gastamos sin darnos cuenta, cómo la deuda se va formando incluso cuando sentimos que estamos resolviendo el mes y de qué significa realmente tener o no tener control financiero en la vida cotidiana. Porque a veces no es que falte dinero, es que falta claridad. Y cuando no hay claridad, el dinero empieza a irse en automático. Quiero que te imagines un barco enorme, firme, imponente. Desde afuera vemos luces, escuchamos música, movimiento, gente segura de que va rumbo a su destino. Desde afuera parece que todo está bien, pero debajo del agua donde está navegando ese gran barco hay algo que no se ve al menos completo, y esto es un iceberg. Hace mucho sentido cuando pensamos también en nuestra relación con el dinero, porque muchas veces lo que vemos es solo una parte. Pero debajo puede que estemos haciendo algo mucho más grande, un problema mayor, deuda que estamos acumulando, gastos como suscripciones que no tenemos idea que tenemos y no lo estamos mirando, intereses que nos están cobrando y que no entendemos, ni siquiera sabemos cuánto es, y decisiones que postergamos. Y por sobre todo, una sensación silenciosa de estar siempre corriendo detrás de fin de mes y de que nunca nos alcanza. Hoy quiero que hablemos de eso, de nuestro propio Titanic financiero. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Porque mirar el dinero de frente no es castigarse, es recuperar dirección. Este podcast se llama Mujer, Dinero y Libertad porque el dinero no es solo números. El dinero también es tiempo, es poder decidir, es poder irse de un lugar donde ya no queremos estar, es poder decir que no, es poder cuidar sin quedar completamente descuidada, es poder elegir con menos miedo. Pero hoy sabemos algo importante. El acceso financiero de las mujeres ha mejorado en toda Latinoamérica. Desde el 2011 hasta el 2021, el porcentaje de mujeres con cuenta bancaria en América Latina y el Caribe subió de un 35% a un 70%. Un avance gigantesco. Entonces, el punto ya no es solo tener una cuenta bancaria. El punto es empezar a preguntarnos con más claridad si estamos realmente usando el dinero a nuestro favor. Y si entendemos también lo que estamos pagando cuando hablamos de tasas. ¿Sabemos acaso diferenciar entre una deuda que nos ordena la vida y otra que nos puede complicar con el tiempo? ¿Estamos logrando ahorrar un poco antes de que una emergencia nos obligue a volver a endeudarnos? Porque ahí es donde comienza la conversación importante. La primera amenaza es la más cotidiana, el gasto. Y ojo, gastar no es malo, gastar es vivir también. Con esto pagamos comida, transporte, salud, arriendo, colegio, cuentas, ropa, regalos, apoyo familiar, emergencias y un sinfín de cosas que necesitamos. El problema no es gastar, el problema es no saber cuánto, por qué y desde dónde estamos gastando. En Chile, por ejemplo, según la encuesta financiera de hogares 2024,
El gasto mensual mediano de los hogares fue de alrededor de 749.000 pesos chilenos, algo así como $750. Y dentro de ese gasto, los alimentos representaban cerca del 38%, los servicios un 26%, transporte el 11% y el arriendo de la casa cerca del 13%. Y cuando uno mira esas cifras, entiende algo. Para muchas familias no estamos hablando de gastos hormigas solamente. Estamos hablando de estructuras de vidas caras, de ingresos que no siempre alcanza, de ciudades donde moverse cuesta más caro, alimentarse cuesta más caro y vivir cuesta también más caro. Por eso este episodio no se trata de decirte deja de tomarte un café y serás millonaria. Esa frase, perdón, pero a veces es bien injusta. Acá el punto no es culparte por gastar. El punto es ayudarte a mirar qué gastos te sostienen y qué gastos te están quitando aire. Quiero proponerte una idea simple que puedes empezar a aplicar desde hoy. Antes de comprar algo que no es urgente, hazte una sola pregunta. ¿Podría vivir 3 meses sin esto? Y si la respuesta es sí, probablemente esa compra no es una necesidad, es un deseo. Y ojo con esto, los deseos no son el problema. El problema aparece cuando empezamos a financiar deseos sin darnos cuenta, con cuotas o con deuda o con dinero que en realidad necesitábamos para cosas más importantes. Porque muchas veces no gastamos solo por lo que compramos, gastamos por cómo nos sentimos. No sé si se entiende, pero muchas veces hemos comprado cosas por cansancio, por tristeza, por estrés. Y en ese estado el gasto se vuelve automático, no lo pensamos. Y aquí quiero que te imagines algo que probablemente algunas de ustedes se van a sentir identificadas. Una mujer termina su jornada, llegó cansada a la casa, ha resuelto el día entero con cosas del hogar, de los hijos, ha tenido que pagar las cuentas, ha tenido que resolver pendientes. Entonces llega y abre el celular y siente que se lo merece. Entonces pide algo de comida y compra algo pequeño o adelanta una compra en cuotas porque después lo ve. Esto no es un error, pero sí se transforma en un patrón. Y ese patrón es el que hace que el dinero se vaya sin que nos demos cuenta. Porque muchas veces en muchos hogares las decisiones diarias de lo que se compra, lo que falta, lo que hay que resolver para que todo funcione, recae en gran parte en las mujeres, no en los hombres. Y no siempre porque alguien lo imponga, sino porque así ha sido desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y el problema es que eso puede dar una sensación engañosa. Sentir que el manejo del dinero del hogar lo tienes tú, cuando en realidad muchas veces estamos resolviendo lo inmediato nada más, pero no necesariamente viendo el panorama completo. ¿Y qué es lo que quiero que veamos como panorama completo? Quiero que veas, por ejemplo, cuáles son los ingresos reales que hay en el hogar ese mes. ¿Qué deudas tienen que son importantes de cubrir? ¿Qué decisiones grandes se están tomando? Por ejemplo, podríamos proyectarnos con la educación de nuestros hijos, viajes personales de la familia, estudios para ti, tener una cuenta de ahorro para cuidar a tus padres cuando ya sean muy adultos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es ver el panorama completo. Y cuando el panorama no está claro, el gasto se vuelve reactivo. Vamos resolviendo el día a día, pero no siempre estamos construyendo estabilidad futura. Por eso esta pregunta es clave. ¿Estoy administrando el dinero o solo estoy sosteniendo el mes? La otra parte del iceberg es la deuda. La deuda no siempre se ve peligrosa al principio, a veces se ve como una solución, como un alivio, como incluso una oportunidad. Pero la parte delicada de la deuda no es solo el monto, es el costo que tiene esta. Y para eso tenemos que entender conceptos como la tasa de interés, que es el precio que pagamos por usar dinero que no teníamos. Y cuando no entendemos que pagamos ese precio, podemos terminar pagando mucho más de lo que imaginábamos. En Chile, por ejemplo, el Banco Central reporta que el 51% de los hogares tiene alguna deuda. Y la deuda de consumo es la más común con un 39%. Ahora quiero que pensemos esto en simple. Si más de la mitad de los hogares tiene alguna deuda, entonces endeudarse no es raro, ¿cierto? No es algo que le pasa solo a personas desordenadas, es parte del sistema en el que vivimos. Pero hay una diferencia enorme entre usar deuda como herramienta y vivir atrapada en deuda como salvavidas falso.
Una deuda puede ayudarte a comprar una casa, estudiar, invertir en un negocio o resolver una emergencia. Pero una deuda también puede tapar un ingreso insuficiente, sostener un estilo de vida que no calza con tu realidad o postergar conversaciones difíciles. Por eso la pregunta no es solamente cuánto debo. La pregunta más importante es ¿cuánto me cuesta deber? Y ahí es importante que entiendas la tasa de interés que te están cobrando. Hagamos un ejercicio práctico. Toma papel y lápiz y comienza a anotar todas las deudas que tienes, desde la más pequeña hasta la más grande. Y luego al lado de ella vamos a anotar cuatro datos. ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto pagamos mes a mes? ¿Qué tasa estamos pagando? ¿Y cuándo terminamos de pagar? Si no tenemos esta información, no te castigues. Búscala preguntando al mismo ejecutivo, revisando el contrato, llamando, porque recuerda que lo que no sabemos también toma decisiones por nosotras. Luego de que tengas esta información hay dos caminos posibles. El primer camino es que tus deudas tengan tasas muy distintas. Y acá el consejo es que comiences atacando la más cara primero, porque esa es la deuda que más nos está quitando dinero en el tiempo. Ahora, si nuestras deudas tienen tasas parecidas, puedes entonces comenzar por pagar la más pequeña. Esto nos va a ayudar a liberar espacio mental y además poder ver que esta deuda desaparece nos va a devolver la sensación de control y de avance. La intención y lo importante aquí es que no paguemos más en automático, sino que comencemos a pagar con estrategia, sintiéndonos nosotras en control de la situación. La segunda amenaza del Titanic no fue solo el iceberg, también fue no tener suficientes salvavidas, ¿cierto? En nuestra vida financiera esos salvavidas son el ahorro, la inversión, los seguros adecuados, las redes, los conocimientos y la capacidad de generar ingresos de más de una manera. Pero partamos por lo básico, el ahorro. En Chile, solo el 34% de los hogares declaró haber ahorrado los 12 meses previos. Eso significa que para muchas personas el ahorro no es una costumbre instalada y no necesariamente porque no quieran. Muchas veces es porque el ingreso no alcanza también, porque hay personas que son dependientes, porque hay deuda previa, porque todo está subiendo y los sueldos no suben, porque la vida se desordena. Entonces, cuando hablamos de ahorro, hagámoslo con realidad. No todos pueden partir ahorrando el 20% de sus ingresos. A veces el primer ahorro son 5.000 pesos, a veces son 10, a veces es dejar de comprar algo que no era necesario y mover esa platita de inmediato a otra cuenta. A veces también es construir un pequeño fondo para no tener que pedir prestado ante cualquier emergencia. El primer objetivo del ahorro no es hacerse rica o millonaria. El primer objetivo es darte aire, una tranquilidad, un salvavidas. Y ahí el aire financiero cambia la forma en que decides. La herramienta más olvidada, tus recursos, no son solo tu sueldo. Aquí viene una parte que me parece muy importante para nosotras las mujeres. Cuando hablamos de generar dinero, muchas veces pensamos solo en nuestro sueldo, si es que recibimos uno, en trabajar más horas, en aceptar más cargas, en hacer más, más y más. Pero tus recursos no son solo tu fuerza física, ni tampoco tu tiempo. Tus recursos también pueden ser lo que sabes, lo que has vivido, lo que sabes resolver. Y esto es clave porque muchas mujeres en Latinoamérica viven con una carga enorme de trabajo, remunerado y no remunerado. Entonces decir genera más ingresos sin mirar esa realidad sería súper superficial de mi parte. Entonces la pregunta más honesta sería, ¿qué recursos tengo hoy que podría transformarse de manera sostenible en una fuente adicional de valor? Quizás sabes cocinar, sabes ordenar procesos, sabes vender, sabes enseñar, cuidar niños, hacer trámites incluso. Imagínate, algo tan simple. Mucha gente que se quiere evitar la fila y tú podrías cobrar por eso. Quizás tienes experiencia en administración, en estética, en salud, en educación, en finanzas, en redes sociales, en diseño, en terapia, en gestión de personas, en edición de video. Imagínate tantas habilidades que no requieren que inviertas ni un peso, solamente poner esa habilidad a otra persona que le pueda hacer.
La libertad financiera muchas veces parte cuando dejamos de mirarnos solo como una trabajadora cansada y empezamos a mirarnos como mujeres con activos invisibles, conocimientos, oficio, contactos, reputación, historia y talento. Eso también es capital. Método práctico, el 1, 2, 3 de este episodio. Quiero dejarte un ejercicio muy simple durante esta semana. Quiero que hagas 3 cosas. Lo primero, mira tu iceberg. Empieza a notar tus gastos fijos, tus gastos variables y tus gastos emocionales. Sí, emocionales. Esos que aparecen cuando estás cansada, triste, ansiosa o saturada. 2. Ordena tu deuda. Haz la lista completa que te mencioné anteriormente. Anota el monto de lo que debes, la cuota que estás pagando, a qué tasa y el plazo. 3. Crea un salvavidas pequeño. Define un monto realista para separar esta semana. No tiene que ser perfecto, pero tiene que existir. Puede ser poco dinero el que vayas a ahorrar en tu cuenta que vas a separar, pero debe estar fuera de tu gasto diario. Y si puedes, suma una cuarta cosa. Piensa en esta pregunta. ¿Qué recurso mío podría empezar a generar valor? Y esto no necesariamente para que renuncies ahora a tu trabajo o para que te separes. No, es solo para que empieces a verte con más posibilidades y eso te produzca también a ti más calma, un plan B. La libertad financiera no siempre empieza con una gran inversión. A veces empieza simplemente con una hoja en blanco y la valentía de mirar tus deudas. Empieza también reconociendo que no eres desordenada, sino que estás cansada, estás sosteniendo mucho y aún así puedes aprender a ordenar tu dinero sin culpa. Este episodio no es para que sientas miedo de tu iceberg, es para que lo veas a tiempo, para que no te hundas como el Titanic. Yo soy Camila y este fue el segundo episodio de Mujer, Dinero y Libertad. Si este episodio te hizo pensar en alguien, compártelo. A veces, una conversación sobre dinero puede ser el primer salvavidas para otra mujer. Nos escuchamos en el próximo episodio.